Curva Finita. Episodio cuarto de Curva Finita, porque hemos empezado en la 6ª temporada de Rick y Morty, porque somos así. Y el episodio se llama La familia nocturna, que no pilla el matiz del original, ¿no? Porque el original es The Night Family. Y eso ya da miedo en inglés, ya de por sí. Claro, es decir, o sea, el monstruo nocturno no suena el monstruo de la noche. Hombre, claro, como traducción es correcta, si night funciona como adjetivo, entonces... Sí, claro, entonces sería la familia de la noche, ¿no? En lugar de la familia nocturna, ¿no? Una familia así de terror, ¿no? Porque este es un episodio de terror. Y ahí te quedaste enamorado. Totalmente, sí, un episodio de... Y además, de nuevo, un episodio en el que prácticamente no salimos del mismo escenario. A mí me encantó el detalle de que intentan ir a un aeropuerto. A un aeropuerto. Y el cartel pone un aeropuerto. Me pareció genial. Prácticamente esto cada vez más es una sitcom donde los personajes no salen de 4 escenarios, en este caso la misma casa, el sótano, y bueno, y la excursión esa que hace Rick por los platos, que ahora comentaremos. Temas que se repiten, el de la mejora personal. Pero como es un episodio de terror, aquí es el lado inverso, el the shadow versión de la mejora personal, por ejemplo, ¿no? Y a mí me encantó porque básicamente el episodio consiste en que tienen la máquina esta que les permite tener gente nocturna que hace lo que ellos no quieren hacer. Beth quiere aprender a tocar la trompeta, Summer quiere aprender español y Morty quiere unas abdominales como los de Rick. Me encanta que sea Jerry el único ser humano de toda la familia. Es que aquí nuevamente volvemos a tener, por 4º capítulo consecutivo, además, identidades desdobladas. Identidades desdobladas. Esta vez la versión fea, ¿no? Claro. O la versión distinta. No vamos a decir fea, la versión diferente. No, claro, la gracia aquí es que en cada uno esa versión desdoblada se manifiesta de una manera diferente. En Jerry, como tú bien dices, es el que se manifiesta más humano porque, digamos, es casi que no tiene dobleces. Es decir, su Night Jerry es prácticamente igual que su Day Jerry. Es decir, que vemos que tiene como una especie de pureza, que es justo lo contrario de lo que le pasa a Summer, ¿no? Aquí, que es la que se convierte en la más malvada de todos. Además lo explica, que me encanta. Pero hay un detalle aquí que me encantó desde el principio del episodio. Aparte que el episodio empieza como un episodio típico de terror con una cita. Sí. Es típico de películas de terror con una cita además de un poeta americano famoso. Sí. Es decir, las referencias a los otros poetas las había metido yo, pero esta es explícita. Porque, y además, quiero decir, no es lo fácil que podía haber sido, no sé, una cita de Lovecraft o algo así, ¿no? Que es lo que queda así como... Sí, además, según he leído, es de una obra inconclusa. Es de una obra inconclusa que se llama Sweeney's Agoniste. Bueno, es un poeta americano que luego se nacionalizó británico, así que podemos discutir si era americano o no era británico, pero nació en Estados Unidos, es uno de los poetas americanos que la gente conoce. Es decir, la obra famosa es La Tierra Baldía, pero aparentemente aquí citan una cosa inconclusa, una obra de teatro en verso, y la cita está inconclusa en la versión que ponen Rick y Morty, porque empieza con una cita. Yo no sé, yo entiendo que es más conocido en inglés de lo que yo estimo que es conocido, ¿no? Yo no tengo la impresión de que esto sea especialmente conocido, pero termina con You have got the who has. Así termina la cita que sale del episodio y omite las 3 últimas palabras, que es coming to you. No sé si se supone que la gente será capaz de reconstruir la cita o lo dejaron en plan, bueno, búscate la cita y ver cómo acaba, porque creo que tiene puntos suspensivos incluso, ¿no? Sí, tiene puntos suspensivos. Es una cosa como muy simpática. Y es de terror totalmente. Tenemos a Beth, que no puede dormir por los ronquidos de Jerry, y coge el teléfono con una app. Para contar ovejas. Para contar ovejas. La app de contar ovejas me pareció un detalle maravilloso, porque hay un subtexto en el episodio, sobre todo al principio, que es el de claro, las formas en que el capitalismo coloniza aquello que todavía no se puede convertir en dinero. Y una de las cosas que se resisten todavía es el sueño. Sí, justo ahora mismo estaba leyendo que había sacado Amazon un cacharro para monitorizar tu sueño.
Sí, es decir, que parece ser que es una de las siguientes conquistas que quiere. Sí, que quiere. Y entonces hay un libro muy famoso, o relativamente famoso, que se llama 24/7, el capitalismo al asalto del sueño, que va justo, de Jonathan Crary, que va justo del hecho de que el sueño es todavía uno de los pocos reductos que no se puede convertir en dinero. El capitalismo tardío bajo el que vivimos está desesperado por encontrar sitios de donde sacar dinero y por supuesto va a por todo. El sueño todavía se resiste, pero aquí tenemos a ver con la app. Bueno, pero es que aplicaciones de estas para quedarte dormido, o no, solamente tienes que hacer una búsqueda y ver que hay miles, no sé, cuántas habrá. Es decir, que es un tema que obviamente el sueño, el mal sueño, preocupa al ser humano, y obviamente todo lo que nos puedan vender por ahí, pues bienvenido será para las empresas, claro. Pero me encanta cómo conecta con el primer encontronazo que tenemos con la máquina, que es que ella se va a dormir al sofá y se encuentra pues a su padre haciendo abdominales como un loco, dormido, ella le habla, y entonces por la mañana descubrimos que es que tiene una máquina a la que tú le puedes dar instrucciones de lo que quieres que tu yo nocturno haga, y lo hace, que es maravilloso en el sentido de, claro, desde el punto de vista de ocupar el tiempo en cosas útiles, entre comillas, el dormir es lo más inútil que hay. Entonces esto es convertirlo de pronto en algo útil. En lugar de dormir y disfrutar del sueño, es que aprendes la trompeta, aprendes español o abdominales como Rick. Que se da a entender que sí duermen un poco, es decir, si hay... Porque los... digamos, se levantan. Se levantan como a las 3, hay un momento que se ve el reloj, que son las 3:30, es decir, se entiende como que han dormido como... Claro, porque lo primero que piensas es, bueno, lo lógico sería que los del día estuviesen cansados, ¿no? Porque no han dormido, no han descansado. Y claro, y meten el detalle este de que veamos que, digamos, que se van a dormir y se despiertan como a las 3 o las 4 de la mañana después de haber dormido con un pequeño sueño reparador, para después, obviamente, ir a las actividades de hacer abdominales y aprender español, ¿no? Y aprender la trompeta. A mí me encanta que Jerry sea doblemente humano. Es el único que intenta contactar con su versión nocturna. Además escribe cartas y los otros además se burlan de él. Y le dice, no es así como se supone que debes usar tu persona nocturna. Claro que es un concepto totalmente utilitario, ¿no? De esclavos, ¿no? Y además Jerry, no solo eso, sino además no tiene fin, no tiene plan. No planea usar su persona nocturna. Su persona nocturna hace lo que hace Jerry. Pues hace los trabajos de la casa, que es lo que se les ve hacer, y se escribe cartas a sí mismo. O sea, es el único que... Y casi que se sorprende, ¿no? De tener los mismos gustos. Sí. Los dos, ¿no? Dice, a él también le gusta Tori Amos. Tori Amos, eso fue buenísimo. Y además, es un episodio, por cierto, donde el tiempo está marcado. Empieza en marzo y acaba en julio. Es un fenómeno también simpático, porque vuelve a ser otro episodio donde el tiempo está marcado, ¿no? Entonces, al presentarlos como versiones Shadow, pues sus intenciones son también un poco Shadow. Y bueno, el momento genial, que yo creí que no podía partirme más de la risa, además está completo en YouTube, lo voy a poner en las notas, que es cuando el podcast sobre abdominales que se montan, porque además vuelve a incidir curiosamente en el mismo tema, porque la idea es, están haciendo un podcast sobre abdominales, porque el chiste es que hay podcasts de todos, porque por supuesto hay podcasts de todos. Claro, los podcasts tienen una historia más larga. La historia de los podcasts está truncada porque parece que empezaron en 2014 con Serial, que fue el podcast que dio fama a los podcasts. Claro, él fue de la investigación de un caso de asesinato y estas cosas. Entonces, pero los podcasts se remontan a principios del siglo XXI. 2004, 2003, 2004. Pero claro, fue el triunfo de Serial los que permitió pues construir la industria actual del podcast, que no es tanto industria porque gana mucho dinero, como es, de nuevo, un intento de ganar dinero de alguna forma. Entre ellos, pues poner los anuncios. Entonces se burlan del hecho de que anunció que nosotros no tenemos anuncios en nuestros dos podcasts porque nadie quiere poner anuncios en nuestros dos podcasts. Si alguien quisiera poner anuncios... Como bien dice Rick, nosotros no teníamos ningún problema en prostituirnos para eso. No, que va, pero es que es mucho más divertido lo que dice. Nosotros no tenemos problema. Pero entonces leen el anuncio, además lo leen como se leen los podcasts, como si realmente... Te estuviese creyendo, ¿no? Lo que estás contando. Aparte de que el famoso hasta hace poco era el de
de estos colchones, que la gente decía que esa empresa de colchones estaba manteniendo toda la industria del podcast. Porque claro, el problema de un podcast es que anuncias en un podcast, porque tienes que anunciar un producto que a la gente le guste. Tampoco hay tantos productos. Si tu podcast es de abdominales, ¿qué vas a anunciar? Pues anuncias colchones. Pues en este caso no, en este caso anuncia calzoncillos. Calzoncillos. Sí, calzoncillo Boxer Lobster. Y entonces leen el texto y al final Morty dice, querían que dijeras lo de la frase de Rick, la de what about la bla bla, con lo que dice. Sí. Pero por cierto, el podcast se llama, lo apunté, Fact Absolutely Absolute o algo así, ¿no? Un guiño, ¿no? Absolutely fabulous. Sí, pero aparte de que va como va de nominales, pues está la cosa. Sí, le piden, ¿no?, que diga su catchphrase, ¿no? Que es un poco qué es lo que cuesta dinero. Sí. Y él dice que no. Y le dice, no somos prostitutas. Bueno, no somos putas, ¿no? Él tiene que decir bla, lo que dice él, y dice, no somos prostitutas. En plan, claro, encima se ríen de las pretensiones estas de los podcasts, sí. de que nos hemos vendido para poner anuncios, pero de alguna forma somos puros, ¿no? Entre comillas, ¿no? Mantenemos un mínimo de integridad, ¿no? Un mínimo de integridad, ¿no? Es muy, muy gracioso. Y luego hacen un chiste que a mí me recordó mucho al chiste típico de Padre de Familia, porque Morty se pone de pie cuando entra Jerry y se empieza a golpear los abdominales, porque está como muy contento con sus abdominales, pero lo hace además durante un rato. Y es cuando se inicia el conflicto del episodio, porque Jerry recibe una carta de Night Jerry, que Night Summer le ha dicho que si por favor pueden enjuagar los platos. Claro, ahí antes hemos visto la primera, digamos, como secuencia de terror, ¿no? Donde vemos que esta vida que están viviendo con esta pez intentando aprender la trompeta y Summer limpiando los platos, que es la actividad aburrida que los del día no quieren hacer. Tenemos esa primera secuencia totalmente de miedo. Ya nos adelanta un poco el terror, ¿no? El tono de terror con la primera vez que Beth baja, ¿no? Y se encuentra a Rick haciendo abdominales, pero aquí ya tenemos como un resumen, ¿no?, de cómo está siendo la vida de estos nocturnos. Y ya después le dice que por favor que por lo menos que limpien los platos, que le va a costar 2 segundos y es un esfuerzo que pueden hacer perfectamente. A mí me adoro la minucia que está pidiendo. O sea, claro, pero si te fijas, si hace 2 capítulos era todo un capítulo dedicado a que Rick era incapaz de decirle a su nieto te quiero, algo tan simple como eso, pues obviamente esta tontería de si ya fue capaz de pasar 70 años metido en una simulación por no decir te quiero, pues obviamente ante limpiar unos platos no va a dar su brazo a torcer, porque obviamente es una minucia al lado de lo otro. Me encanta el despertador de Rick, que recuerda al robotito aquel que servía la mantequilla. Que es en un solo segundo, un huevo, una gallina que... ¿Un gallo? Supuesto, un gallo que cante y lo despierta. Y lo mata. Y una de las pocas veces que vemos el cuarto de Rick. Que además parece dormir en un catre, ni siquiera parece dormir en una cama. No, ni siquiera una cama, y obviamente pues llena de papeles, ¿no? Y de fórmulas y de diversas fotos. Y referencias a otros personajes que han salido. Sí. Y ahí es donde empieza el conflicto entre la Night Family y la Day Family. Pues entonces te rompo todos los platos. Y una de las secuencias más divertidas, cuando se va a otro planeta, a que le fabriquen una vajilla completamente irrompible. Y Jerry, además, es curioso que sea Jerry el que lo llama a capítulo y le diga, hombre, te has tomado mucho trabajo. Un gasto de energía un poco absurdo para simplemente no dar tu brazo a torcer. No dar tu brazo a torcer. Claro, es muy de... Que nuevamente tenemos una referencia a Marvel, ¿no? Porque esta se parece mucho a la escena de Thor, ¿no? Construyendo el hacha, ¿sí? El hacha en la primera, ¿no? No sé cuál fue. Eso fue Infinity War. Fue en Infinity War, sí. Claramente. Sí, en Infinity War. La Night Family, por cierto, se comporta así como mucho como zombies. Creo que según leí, era una referencia a una película que se llama La Niebla, que yo no he visto. Sí, es decir, la película está llena de referencias a Carpenter, y La Niebla es una de las primeras películas de John Carpenter, y bueno, hay mucha referencia porque cuando Rick llega con la nave se parece mucho al
al lugar este donde se desarrolla la cosa. Vale. Y en general la música, toda la música que suena electrónica durante el capítulo recuerda mucho a las cintas sobre todo a las cintas de ciencia ficción de John Carpenter. Y después, pues la verdad es que es algo que obviamente me di cuenta de ese detalle, y después ya en el episodio este que ponen de un par de minutos, ¿no?, donde cuentan un poco la inspiración del capítulo, el propio Dan Harmon confirma que un poco que tenían esta idea de la Night Family y no sabían cómo llevarla a cabo, y darle ese toque de película de terror de John Carpenter, entre el terror y la ciencia ficción, fue un poco lo que les dio la clave para desarrollar la idea. Gran uso de las sombras también en todo el episodio. Otra de las películas de la que también claramente referencia es Us, ¿no?, de Jordan Peele, sobre todo con el tema de la voz, ¿no?, el tema de esa voz ronca que tienen en la película, y en general el uso de las sombras, el uso de esos personajes siempre escondidos entre las sombras. En la película de Us, además, jugaban con el tema de que eran personas de color negro en las sombras, con lo que, digamos, la sombra se hacía más, pero aquí hacen el truco ese de ponerle los ojos iluminados, aunque los tengan totalmente llenos de venas, ¿no?, ensangrentados, sí. De obviamente pues de persona que está despierta, digamos, como en contra de su voluntad, porque están supuestamente dormidos, están sonámbulos. Y me encanta la mezquindad absoluta de Rick, que además dice que no es nuestro trabajo hacer que las labores de la gente nocturna sea más fácil, y ensucia deliberadamente los platos que tiene. O sea, ella. Y es cuando descubrimos que la Summer nocturna, es la que está al mando, que claramente alberga un resentimiento brutal contra su abuelo, que luego, por eso hay un detalle muy curioso luego al final, pero que odia a Rick con toda su alma, y además dice que siempre estuvo ahí, escondida en el subconsciente. Con lo cual vuelve a conectar con el hecho de que Beth es hija de Rick y es una especie de Rick más tranquilo, y Summer es una especie de Rick más tranquilo también. Lo curioso es que aparentemente la riquidez en esa familia se transmite a las mujeres, que no a Morty, que no se parece tanto a Rick como se parece a Beth. Porque aquí Morty prácticamente no tiene, digo, en su versión nocturna, casi que no tiene ningún desarrollo. No es tan anodina como la versión diurna. O sea, haría un podcast igual la versión nocturna de... Sí, Jerry y Morty son los dos que parece que no hay mucho cambio. Pero Jerry es humano, que es lo más simpático del asunto. Sí. Porque además pasa una cosa que a mí me desconcertante, y que los guionistas fuesen ahí, que Summer nocturna convence al Rick nocturno para que deshabilite todos sus implantes y le impida el acceso al garaje. Con lo cual, la única tecnología que puede montar es con la basura que hay por ahí, con los huevos y sí, con una tecnología así como biológica y sucia, ¿no?, de basura. Y eso fue un detalle que me encantó, y además refuerza lo de, hombre, no, es que Summer está al mando. Summer es realmente la que manda. Y Jerry nocturno obedece. Y es cuando se produce esta idea de, bueno, cuando le hacen tragar comida basura también, y lo de, pues vamos a conquistar el día. Sí, ella hace un poco, ¿no?, la coña esta con el Carpe Diem, ¿no?, con el Seize the Day, y entonces pues... porque claro, y además está continuamente, ¿no?, jugando ella con las dualidades. También hay otro momento, ¿no?, en el que cuando los ponen, ¿no?, como esclavos, los ponen a trabajar, que está Beth, ¿no?, quemando películas y quema todas las películas con el Day en el título, y guarda solamente las que tiene el Night. Y ella dice que antes de la luz hubo la oscuridad. Entonces se pega todo el rato haciendo continuos juegos de palabras con el tema del día y la noche, dando a entender un poco también la limitación que tienen esta parte nocturna, que solamente puede como consumir cosas relacionadas con la noche. Es decir, solamente pueden ver películas, ¿no?, con noche en el título. Todas las festividades, ¿no?, que salen al final que tienen, están en algún modo relacionadas con lo nocturno, con la oscuridad, y obviamente al final se demuestra que son versiones limitadas de los del día, que al final
Resulta que los del día son los que son realmente funcionales porque, digamos, son capaces de equilibrar, digamos, ese componente lúdico, porque al final que aquí un poco también se juega mucho, ¿no? Con el tema de la noche como el momento, ¿no? De la fiesta y el momento donde como se suele decir, ¿no? También a partir de las 3 de la mañana en una ciudad no pasa nada bueno. Entonces, esta idea de que al final el exceso de nocturnidad, ¿no? El exceso de tener este componente lúdico todo el rato es lo que les lleva a su fin, ¿no? A su fin, y además con un fin bastante macabro. Cuando Rick comenta que Summer es la que manda en la gente de la noche y dice por alguna estúpida razón. Sí. Es decir, Rick no entiende nunca, es incapaz de entender cómo pueden seguir a alguien que no sea él. Que no sea él mismo, claro. Sí. Y quieren destruir la máquina y entonces se montan toda esta historia de que de que Summer se va a infiltrar en la gente de la noche vestida con un traje que dice de Terry Gilliam. Que yo me partía también. Además, en el traje, Summer lleva tacones. Claro. Para que sea más incómodo. Tiene que ir lo más incómodo. Lleva tacones, lleva unos tenedores, unos tenedores clavados en la espalda para que no se pueda acostar. Otra referencia es al, ¿cómo se llama? A la naranja mecánica. El procedimiento Ludovico era. Sí, el Ludovico. Sí, y cosas así. Y por la mañana, pues, se supone que tiene que colocar un dispositivo para freír la máquina esta, el Sonambulator, que no hemos dicho su nombre, es decir, de sonámbulo, por supuesto. Y cuando parecen que han ganado, y que los del día, dice, The Nightmare is over, dice Rick, y Summer pide ir a Shoney's para comer pancakes, que fue el primer episodio de la tercera temporada que empieza en Shoney's, cuando está en la versión en la cárcel, pero lo tienen ahí en una especie de trampa mental. Pero es cuando se revela que Summer se durmió en algún momento y que la Summer y que el plan fracasó, y Summer de día toma el control porque la máquina han conseguido expandir su radio de forma que funcione de día también, ¿no? Entonces, pueden controlar cuándo aparecen y cuándo no aparecen. Y le dice, tu opinión means very little to me. Que es una cosa que Rick le había dicho a Summer como hará en la primera temporada, creo que. Sí, que algo leído, así. Una cosa así. Sí, una cosa que... Y ahí es donde empieza Summer en la pantalla, así en plan Gran Hermano, soltando sus consignas, mientras los otros los obligan a hacer lo que la gente de la noche estaba haciendo. O sea, además que tiene un detalle de digamos, de realización audiovisual muy, muy bueno, ¿no? Cuando, claro, toda la parte esta de la noche, pues está además fijando, ¿no? Con planos así muy, muy escorados, ¿no? Holandeses, ¿no? Que se llama así. Con el Dutch Angles, ¿no? Y de repente hay un momento en el que la cámara, cuando ella se convierte, hace un zoom hacia adelante, hacia su cara, y se gira y se gira la cámara. Claro, obviamente nosotros como espectadores, pues obviamente nos damos cuenta rápido de lo que ha pasado, pero Jerry tarda como un minuto en de repente decir en voz alta, claro, con una pista visual ya entendemos qué es lo que ha pasado. Claro, Jerry no tiene esa pista visual porque, digamos, está en la escena y tarda como un minuto en decir, que esta es la Night Summer. Sí. Y se queda el resto como diciendo, a ver, llevamos ya un minuto con el tema, ya has tardado en darte cuenta. Y nuevamente vemos ese Jerry que ingenuo, que como he dicho antes, que no tiene doblez y ni siquiera su subconsciente, digamos que es lo que estamos viendo ahí, ni siquiera su subconsciente tiene ninguna doblez con respecto al Jerry de día. Es decir, es tan humano que no hay que su inconsciente es humano también, no tiene no hay capas, no hay capas. Y entonces pues se lleva bien con su yo nocturno y cosa que Rick, por cierto, no puede soportar. Pero bueno, a Rick lo vemos fregando los platos, por supuesto. Hemos visto, por cierto, una escena que es genial, porque además es de terror total y se oye el ruido de rascar el plato con el tenedor cuando le dan de comer toda la basura y luego lo vemos vomitando. Cosa que, por otra parte, Rick ha vomitado como en 20.000 episodios, sí. Por lo cual que le importa en este episodio. Pero ahí está. No quiere perder de ninguna forma, ¿no? Y además grita lo de he ganado, ¿no? En algún momento también. Y lo vemos así y los mandan a dormir. Y es cuando Jerry le escribe una nota a su yo nocturno de que ayude a su familia, por favor. Y su yo nocturno, pues ayuda a escapar a la familia. Y Jerry dice eso de todo por la familia de mi yo de día. Y es cuando Rick le pega una hostia en plan, no te puedo soportar.
El otro despierta. Y lo despierta y dice, lo has despertado, papá. Dice, sí, justo era lo que querías, ¿no? Claro, sí, pues sí, claro, está claro. Summer tiene robots, que por supuesto ha sacado de Rick, que se los ha hecho el Rick nocturno, que por cierto suenan como Daleks o como Superman. Sí. Nuevamente Doctor Who como referencia, que ya tuvimos una en el, no sé, el capítulo anterior, pero vamos, hace un par de capítulos también hubo otra referencia a Doctor Who, es decir, que está siempre ahí de fondo. Cuando pasa todo esto ya hemos llegado a julio. Porque además vemos el calendario. El calendario un par de veces. Además, en plan calendario, el típico plano de película de terror, ¿no? que se vea claramente. De hecho, cuando lo vemos por última vez es el 11 de julio. Así que... ¿Empezó el 11 de marzo? Sí, exacto. Bueno, o antes. Lo vemos inicialmente el 11 de marzo. Se entiende que ya llevaban unos días. ¿Cuántos días? Sí. Pero bueno, sí. Está en julio. Bueno, pues intentan escapar. La casa, por supuesto, varios callbacks a la serie antes. Pues la casa, por supuesto, está trucada para que sea una fortaleza inexpugnable. No pueden coger la nave de Rick, porque así que cogen el coche y es la persecución, ahí en plan persecución de película. No pueden cogerla porque cuando iba a cogerla ha explotado. Está explotado, sí. Le habían puesto una bomba para que no pudiese escapar. Exacto. Así que cogen el coche y es una persecución en coche tremendamente divertida. Porque van durmiéndose y despertando periódicamente. Sí, porque tienen una... Summer, ¿no? Tiene unas jeringuillas. Unas jeringuillas de estas con somnífero y se van quedando dormidos, pero cuando se van dando un golpe se vuelven a despertar, ¿no? Y van y se pegan entre ellos, menos Jerry, que por supuesto está del lado de la familia de día, sea su versión nocturna o no, y al que le pegan hostias cuando es la versión nocturna, gritando que no, que yo estoy de vuestra parte, que yo quiero ayudar, ¿no? Recuerda mucho a las típicas también películas de persecuciones y terror, y disparamos con una escopeta, porque me encanta que disparen con una escopeta. O sea, pues mira que tienen armamento y se pone a disparar con una escopeta. Sí, es una mezcla de Terminator 2 con Matrix, ¿no? La escena esta de la autopista, ¿no? Hay un momento que Rick pega un salto y lo vemos así también a cámara lenta. Que sí, obviamente y un poco todo el capítulo tiene un poco ese especie de espíritu de serie B, ¿no? De película de terror de serie B, un poco como decía antes, ¿no? De John Carpenter, o incluso es un capítulo muy Twilight Zone también, ¿no? Sí, pues, se nota mucho, ¿no? Digamos esta influencia cuando Twilight Zone hacía algunos capítulos así un poco más cercanos al terror, ¿no? Porque obviamente es una idea de ciencia ficción, ¿no? Y todavía no hemos mencionado Severance, digamos, como la gran influencia que no es influencia, porque ya lo bueno, no lo sabemos, luego te cuento una cosa, pero sigue. Pero bueno, un poco lo que tú decías también, es decir, al final esta idea del desdoblamiento de la personalidad y encargarle a otra parte de ti mismo que haga una serie de tareas, pues bueno, es una idea base que obviamente aquí la tiran por otro lado totalmente diferente. Y sobre todo con el tema aquí un poco del subconsciente, ¿no? Que no es tanto esa idea como en Severance, digamos, que una parte desconoce la vida, ¿no? de la otra, sino que aquí parece ser que hay como una especie de versión reversa de la, digamos, de la persona original del día. Juegan con la sombra, aquí. Claro, aquí en Severance fabrican dos personas. Aquí juegan con el hecho de que una es la sombra de la otra, pero no necesariamente el mal, pero sí la sombra, ¿no? El otro claro, reverso. Porque aquí incluso digamos, el subconsciente de Rick es casi un subconsciente dócil, ¿no? Sí, porque justo al contrario de su propio yo, que obviamente pues no es nada dócil, y precisamente su falta de docilidad es lo que desencadena todo el conflicto del capítulo. Y hasta se ven lo que piden. Es decir, ni siquiera piden que laven los platos. Piden que se los dejen agua. Sí. Que los así que un poco, ¿no? Que los enjuaguen, ¿no? Que hagan algo. Aparentemente no tienen lavavajillas, pero no piden ni siquiera nada. El conflicto, como dices, salta por la continua negativa de nuestro Rick a decir, oye, pues vale, pues O sea, si dice eso, hubiesen tenido personas de noche para el resto de su vida. Sí, pero claro, pero si la misión de las personas de noche es quitarte el trabajo tedioso, es quitarte todo el trabajo tedioso, no solamente algunos trabajos tediosos, sino todos, ¿no? Entonces, es un poco ese Rick que siempre se mueve
en absoluto, ¿no? En todo o nada, aunque nuevamente aquí lo vemos. Tú comentabas antes el momento del podcast. El momento del podcast es un momento de complicidad. Es un momento de complicidad entre nieto y abuelo. Es un momento en el que los dos personajes encuentran un interés común, en este caso los abdominales, y digamos, pasan tiempo de calidad, ¿no? Esto de que siempre dice entre padres e hijos y abuelos y nietos, pasan tiempo de calidad haciendo algo tan bonito como un podcast. Entonces, vemos también, aunque sí, incluso en el Day Rick, un Rick con un cierto componente humano, o al menos de cariño, ¿no? hacia su nieto. En ese sentido, como he dicho ya en estos episodios, es esa tensión continua del Rick queriendo ser nihilista, pero siempre alguna vez traicionándole su corazoncito. Sí, y lo dice en cierto momento. Esto no se acaba hasta que no haya ganado. Es decir, como que no puede luchar ninguna otra batalla y ha puesto la raya aquí. Y de hecho hay un momento de negociación. Hay incluso un momento de negociación en el que parece, ya al final del capítulo, ¿no? Donde parece que van a llegar a un entendimiento y en el siguiente plano vemos claro que no han llegado a ningún entendimiento y lo han tenido que dormir también. Pero me encanta al principio porque el episodio empieza con él perdiendo y claramente le jode. Y entonces el resto del episodio es él intentando ganar. Es cuando les niega la máquina, les niega la persona nocturna a los demás, y lo que hacen los otros es pasar de él. Y que él entrega la máquina por puro narcisismo también. Porque cuando él cuenta lo de la máquina, se lo piden una vez y no le insisten, le jode que no le insistan, porque Summer se pone a mirar el móvil, ¿no? Y empieza a pasar como TikTok o Instagram, empieza a pasar con el dedo así para arriba, totalmente ignorándolo, y él se queda como diciendo, pero ¿cómo no me vais a pedir, suplicar que os deje? Y es ese orgullo, ¿no? De ese orgullo herido de no me lo están suplicando, el que hace decirle, bueno, venga, vale, os dejo que lo probéis. Pero en realidad es porque él quiere que parezca que es idea suya, ¿no? Que él lo deja porque es idea suya, no porque se lo estén pidiendo. Y ahí es donde vemos el pequeño detalle de que es Summer la primera que lo hace. Summer lo sabe manipular de día, igual que la Summer nocturna sabe manipular al otro Rick. Claro, tienen que dar una muestra de sangre, ¿no? Entonces cada uno tiene claro para qué lo quiere. Y Jerry dice, recordad agarrarme si me desmayo. Y se desmaya y nadie lo agarra, se cae contra el plato. La mesa. Pero es el único que ha pedido ayuda y el único que se pega el episodio ayudando. Sí. Porque está continuamente transmitiendo el mensaje de la gente de la noche y poniendo cara de por qué se niega. Cara de pero esto ya lo hubiésemos resuelto. Y es el que intenta, tanto en su versión de una nocturna, ayudar cuando a él no le han ayudado cuando pidió ayuda. O sea, la familia... Y que encima las dos versiones le pegan cada uno por su lado. Es decir, y tiene que estar continuamente recordando que no, que yo os estoy ayudando. Mis dos versiones os están ayudando, no me peguéis más. A mí me pareció... Me parece que esta temporada tiene un tratamiento de Jerry asombrosamente sutil. Que están aprovechando al personaje y al actor que le pone la voz, porque le pone una voz maravillosa, de una forma espectacular, porque le consiguen hacerle decir cosas que esa voz suena a tontería, pero realmente es el corazón del episodio. Bueno, el hombre aparece con las cajitas de cartas, porque claro, tiene una cajita de las... Claro, es donde ves que ha pasado mucho tiempo, porque se han escrito mucho, pero claro, uno se pregunta cómo se le ocurrió, ¿no? Se dejó un mensaje diciendo, bueno, es decir, supuestamente tú tecleas en la máquina lo que quieres, pero se entiende que uno de los dos Jerrys lo escribió en papel como un mensaje personal al otro Jerry, no el mensaje mecánico del ordenador que te hago hacer cosas, ¿no? Y así es como llegamos al final de la persecución. Bueno, hay un chiste claramente de los Simpsons ahí metido de por medio, de Family Guy o de Family Guy o de los Simpsons, el de que empieza a arder todo, arde una gasolinera, el coche de policía se estrella contra la gasolinera, saltan las llamas a una fábrica de dinamita. El museo de la dinamita. Que está justo al lado de un almacén de hojas secas. Sí, eso es muy Family Guy, sí. Eso es muy Family Guy o los Simpsons, ¿no? Algo en ese plan. Family Guy sería... Si hubiese salido un pollo gigante, te hubiese dicho que es Family Guy. Hay un momento maravilloso, el corazón de todo el episodio, ¿no? Cuando
ellos van en el coche de la familia Smith y los habían estado persiguiendo Summer y Rick, dependiendo si estaban dormidos o no, en un coche de policía, ¿no? Y abre Jerry la puerta, cuando ya está solo Summer de día, está en el coche de policía, abre Jerry de noche la puerta del coche de la familia y dice, salta. De nuevo, hay un comentario curioso porque dice, estoy en un coche perfectamente funcional. Sí, sí. Sí. Objetivamente, ¿qué razones hay para cambiarse de coche? Es decir, este coche funciona, con lo cual, sí, hay de nuevo un comentario sobre eso, sobre como el mecanicismo, ¿no? El economicismo, ¿no? La idea de que... Sí, oye, sí, ¿qué gano cambiándome de coche? No gano absolutamente nada. Numéricamente, hago las cuentas y me sale que estoy igual. Y el otro dice familia. Yo ese comentario lo he visto también un poco claro, obviamente con el tema de los coches. Muy claro, ¿no? Muy Fast and Furious, ¿no? muy un poco una coña, obviamente, a todo el meme este que hay con Fast and Furious, que en el momento en el que ellos mismos lo abrazaron y ya que está todo el mundo viendo las películas de Fast and Furious esperando que Vin Diesel diga la palabra familia en algún momento para ponerse a gritar en el cine. Y obviamente, además que lo hace así, él simplemente dice la palabra, simplemente dice family. Family, que es lo que dice Jerry, nada más, ¿no? Claro, es lo único que dice Jerry. Dice simplemente la palabra, no dice nada más y ya lo entiende y pega el salto, como digo, al y luego ese coche de policía salta por una cuesta y se estrella contra la estación de servicio de gasolina. Pero me encantó porque vuelve a ser Jerry el corazón del episodio, el que hace las cosas porque que somos una familia. Y entonces, lo divertido también es que la familia nocturna es más familia que la familia diurna. Trabajan juntos, parece ser que se pelean menos, ¿no? Sí, se llevan bien. Se llevan bien, colaboran. Y le ofrecen a nuestro Rick, que es el único que queda despierto en ese momento, una tregua. Y están dispuestos, la tregua, después de todo lo que ha pasado en el episodio, están dispuestos a que la tregua sea enjuagar los platos. O sea, y lavarlos, o sea, retirar la suciedad del plato. O sea, han montado una carrera. Bueno, está el chiste genial de cuando Summer salta y acaba en unas cajas de cartón, que hay un señor vendiendo cajas de cartón en medio de la noche. Sí. Allí. Bueno, y los niños, ¿no? Haciendo con el columpio, que como van y vuelven, pues los vemos 2 veces, que dices tú, ¿qué hacen a las 4 de la mañana esos niños en los columpios, ¿no? Bueno, y el otro está arreglando las plantas, el vecino, Jim. Sí, primero está arreglando las plantas y después se pone a intentar apagar el fuego, que está la casa de ellos ardiendo, y aparece de nuevo el coche y el pobre hombre dice, bueno, no sé ni para qué me molesto porque no aprecian nada de lo que hago. No aprecian nada. A mí el chiste de las cajas me recordó mucho al chiste de Batman. Sí. El de Batman de la película de los 60, cuando el helicóptero cae y acaban en una convención de colchones. Había una convención de colchoneros y entonces había un montón de colchones y caen encima. A mí me recordó mucho, aparte de que es típico pegarse contra algo en las películas de aventura. Y Summer coge un coche de policía y el policía, cuando ve que le están robando el coche, dice alto ahí o disparo a todo el mundo. Ese es otro brutal. Y le ofrecen la tregua y el episodio es súper inteligente porque corta ahí. Empiezan a salir los títulos de crédito sobre escenas de lo que supuestamente pasó después. En plan película de terror, que me recordó muchas películas de terror. Sí. Acaba con una película de terror, toda la familia nocturna en el coche, diciendo que se vuelven, ¿no? Y que se van. Y sobre eso empiezan a salir los títulos de crédito y si los vemos de viaje, los vemos a Beth tocando la trompeta dando un concierto, allí en París. Yendo a Torre Eiffel. Hay un momento en que se ve a Summer darle al Rick nocturno, una taza que pone al mejor abuelo del mundo, sí. que te da a entender que la familia nocturna se lleva muchísimo mejor que la familia diurna. Y no hay escena post-créditos, porque los créditos salen sobre eso, y simplemente sigue la historia. Creo que la primera... Simplemente a esta familia le pasa que no es productiva. Se lo pasan tan bien, disfrutan tanto de la compañía de unos a otros, disfrutan viendo películas, tocando la trompeta, viajando, haciéndose regalos, que no se preocupan de esa tarea tan fundamental que es producir para poder ganar dinero y sobrevivir. Entonces llega ese momento también un poco de película de terror, donde les empiezan a decir que se llevan el coche, ¿no? La grúa, sí. Le están diciendo que le han congelado todas las cuentas y se dan cuenta de que no pueden estar todo el día pasándoselo bien.
Y Rick dice lo de tengo un dispositivo para acabar con esta situación. Sí. Y el dispositivo es una pistola y tú te preguntas qué va a hacer. Y le disparan al Sonambulator, con lo cual se suicida toda la familia. Se suicida, claro. Es un suicidio en toda regla. Sí, la familia entera se suicida. Y es cuando dice, ¿cuánto tiempo llevamos? Se da a entender que Rick se volvió a negar a aceptar la tregua. Uh-huh. Con lo cual la familia nocturna decidió ocupar todo el tiempo, se gastaron todo el dinero por haber, cuando se les acabó la diversión, se suicidaron, y es al menos, porque además lo dice, nos han cancelado... Chocotaco. Sí, vemos, el Chocotaco, sí, es lo que han cancelado, ¿no? Que eso fue el 21 de julio de 2022. Pues ya está, desde marzo a julio. Al menos hasta julio. Porque él dice, se lo pilla como sorpresa. Claro. Es decir, sabemos que esa escena sucede después del 21 de julio de 2022. Con lo cual, desde marzo al menos hasta julio. El paso del tiempo. Lo divertido es que ese episodio es de ahora. Producido en julio. O sea, referencia a una noticia de julio. Normalmente se tarda, creo que alrededor de un año en producir un episodio. No sé cómo habrán hecho esta parte. No sé si está hecho de forma que podemos poner cualquier... ¿Que hayan grabado después o algo? Sí, algo así. Podemos poner cualquier frase que suene más contemporánea o que han hecho. Pero a mí me pareció divertidísimo como el empeño en marcar el paso del tiempo, ¿no? De dejar claro que aquí han pasado meses, no días, ¿no? No es como otros episodios, ¿no? Que bueno, pues si pasaron un par de días o pasaron 3 horas, tampoco lo tenemos muy claro cómo ha sido. No, en este hay una cierta voluntad de que se note esto y que la familia nocturna pues, se ha gastado el dinero o más rápido o más lento, pero se lo ha gastado entero. En un par de meses se han gastado todos los ahorros. Todo. Además, muy curioso, porque es la vez nocturna la que toca la trompeta con toda la justicia del mundo, porque es la que aprendió a tocar la trompeta. Claro. No es la vez diurna que disfruta del hecho, o Summer que disfruta del hecho de saber español, ¿no? Sino que es lo que les corresponde. A mí me pareció divertidísimo. Me encantó la parte mira, lo que toca es Severance. En Severance, claro, también tenemos la idea del infantilismo, pero aquí está sobre todo aplicada a Jerry, pero en Severance, pues esta gente ha nacido hace poco. Básicamente, tienes un puesto de trabajo en el que cuando entras en tu puesto de trabajo, olvidas tu versión fuera del puesto de trabajo, pero básicamente tú solo existes desde que aceptaste ese puesto de trabajo. La serie está muy bien, vale muchísimo la pena verla. Me parece una de las extraordinarias series de ciencia ficción. Además, visualmente espectacular. Sí. Sobre todo para ser una serie. El diseño de decorados es brutal y el uso que hacen de los decorados es extraordinario. Pero plantea un tema muy similar. Aquí es la creación de 2 individuos que aparentemente comparten el mismo sustrato psíquico, con lo cual rasgos de personalidad que son similares. Lo que no tiene son las experiencias similares. Lo que no tienen las experiencias similares. Y hay un personaje que está en completa oposición con su versión que va a trabajar. Así como la única similitud con este episodio, porque lo que Rick y Morty hacen 20 minutos no lo ha hecho Severance todavía en toda una temporada, porque es otro tipo de serie, reflexiva, lenta, que quieres que conozca a los personajes. Claro, aquí ya conocemos a los personajes, entonces al conocer ya las dinámicas de los personajes, pues obviamente eso es la ventaja siempre de una serie donde te puedes plantear estas cosas sin necesidad de, obviamente, de hacer ninguna construcción de personajes, al contrario, jugando precisamente con toda la construcción de personajes que llevas haciendo desde hace casi 10 años. Por eso es tan interesante estos detalles que estamos viendo en general, y te diría que prácticamente los 4 capítulos sobre el tema de cómo terminaba, ¿no? El primer capítulo que él decía ¿quién soy yo? ¿No? Creo que decía Rick en uno de los últimos capítulos, al final, ¿no? Del primer capítulo, el Rick Prime decía, pues entonces ¿quién soy yo? Uh-huh. Y al final, si te fijas, todos estos capítulos que hemos estado viendo están todos muy centrados en el tema de la identidad, en donde tenemos continuamente a especies de versiones de lo que estamos viendo, ¿no? Vimos los 5.000 millones de versiones de Morty, vimos las dos Beth que son madre y la Beth espacial, y aquí pues tenemos nuevamente 2 versiones. Entonces, tú mencionabas el otro día que todo esto pues era muy, ¿no? Muy Foucault y muy Freud, ¿no? Todo un poco de esta construcción del yo, ¿no? De quién soy yo.
bueno, y Ortega, ¿no? Eso de yo soy yo y mi circunstancia. Es decir, al final todo el tema este de la identidad, viniendo de un primer capítulo donde hemos visto que el Evil Morty, el Morty malo, destruía a todo el resto de versiones alternativas de Rick y Morty, es decir, veíamos que trucaba, ¿no? La Portal Gun, sí. El líquido. Ya desde ese primer capítulo estamos viendo de cuál es el Morty real, ¿no? Ya se comentaba, y lo del holograma. Entonces me está pareciendo muy interesante que al final todos los capítulos estén yendo un poco por una especie de análisis de quiénes son estos personajes con los que llevamos 10 años dando vueltas. Que obviamente en su primera temporada, en su capítulo, pues obviamente eran un poco tópicos. Es decir, al final el personaje de digamos, la relación entre Beth y Jerry, pues puede tener, es decir, obviamente tiene este tema de la mujer castradora y el hombre castrado, que aquí recuerda que tiene una elección en el momento en el momento que está siendo estrangulado. Es decir, vemos nuevamente a Jerry disfrutando del sometimiento. Ya lo vimos en el capítulo anterior de las dos veces, pero esta vez, que es la vez nocturna, no disfruta. Reacciona con disgusto. Reacciona con disgusto, no le gusta, pero nuevamente, como digo, vemos a Jerry disfrutando de ese hecho de ser dominado. Entonces, ¿cómo han cogido, digamos, esta relación, digamos, de hombre pusilánime y mujer cazadora, digamos, un poco tópica que tienen al principio? ¿Cómo le está dando con estas ideas de las identidades múltiples o de las diferentes partes de nuestra propia identidad? ¿Cómo le está dando una serie de matices a los personajes? La verdad es que es muy interesante, porque aquí, claro, si tú me hubieses preguntado a mitad del capítulo quién va a ser quien manda, digamos, en la versión nocturna, probablemente todos habíamos apostado por Beth. Todos habíamos a lo mejor dicho, o incluso Jerry, ¿no? Decir, bueno, si es un reverso malo, pues digamos, pues ahí, pero no, lo que hablábamos, al final la pista bonita que nos dan es que Jerry al final el pobre es tan simple que no tiene ningún reverso nocturno. Es exactamente igual, y está igual de falto de cariño. Porque al final lo que él obtiene de su yo nocturno es simplemente atención, que es lo que el pobre quiere todo el rato. Entonces, que se estén basando, usando los elementos de ciencia ficción y todo esto, que se estén basando tanto en un poco analizar a los personajes en sus diferentes vertientes durante estos 4 capítulos, me da que es una temporada que probablemente la tenga muy bien enfocada en cuanto a los temas que quieran tratar, y digamos a que tenga una especie de unidad, ¿no? Aunque no sea, digamos, narrativa, pero sí temática a la hora de ir explorando. Ahora va a venir el 5º capítulo y directamente van a tirar por otro lado y nos vamos a alegrar muchísimo. Pero bueno, siempre es bonito cuando se ve que hay como una especie de idea central pensada en todos los capítulos. Vamos a ver. Los primeros 4 capítulos claramente tratan sobre el paso del tiempo y la identidad. Es lo que tú acabas de explicar. De una forma u otra. Le damos vueltas. Y usa una idea diferente de ciencia ficción en cada capítulo para explorar lo mismo. Los dobles con las B. La máquina simulada con el Morty. Esto es nuestra otra versión. Remitiéndose al terror, Ask plantea exactamente el mismo tipo de preguntas. ¿Quién es aquel con el mismo juego de ¿por qué desprecio a estos y los trato como esclavos cuando, estrictamente hablando, son yo también? O sea, es que es lo mismo que pregunta Severance. ¿Por qué estos son esclavos? ¿Qué trauma me lleva a desdoblarme en dos? Porque además el personaje de Severance no es spoiler. Si no has visto la serie, deberías parar ahora mismo e irte a ver Severance. Vale la pena pagar los 5 euros que pide Apple por un mes solo para verte Severance. Luego te das de baja, porque no hay nada bueno en Apple para ver. Severance es lo que tienes que ver. Una gran serie de ciencia ficción. Ya te vuelvo a avisar cuando esté la segunda temporada completa para que te vuelvas a hacer lo mismo. Severance vale la pena. Pero la esencia central del personaje de Severance es que hay un trauma que le lleva a querer esa separación, a querer no ser él durante un cierto periodo de tiempo. Aquí es otra idea que empieza siendo la idea de optimizar. Voy a optimizar mi vida y la parte inútil la voy a desechar, y resulta que la parte inútil no era tan inútil. Bueno, porque el personaje de Severance, digamos, pierde 16 horas al día. Es decir, pierde 8 horas trabajando
digamos, el personaje, digamos, que está fuera, ¿no? Pierde 8 horas trabajando y pierde 8 horas durmiendo. Sí. Al final vive solamente una tercera parte de su vida. Aquí no, aquí es justo lo contrario. Aquí la idea es optimizar el tiempo y ser más productivos, que al final es la condena de la familia nocturna, el no ser productivos. Claro, hay un aspecto ahí donde ese intento de buscar la productividad te vuelve monstruoso, ¿no? O sea, o al menos te vuelve monstruoso para los otros. Hay un reverso inconsciente que tú no quieres ver, que es el que hace el trabajo sucio, que también era, que es también la idea fundamental de Us, solo que la película de Jordan Peele, que por cierto es extraordinaria, la deberías ver, lo expresa de forma más abstracta, ¿no? No es tan explícita como es el episodio de Rick y Morty, que lo hace todo en 20 minutos. El comentario de mi Reddit de Rick y Morty fue muy curioso con este episodio, porque aparte de, bueno, las típicas cosas de cómo me gustó, cómo no me gustó, es el peor episodio de toda la historia de Rick y Morty, es el mejor episodio de toda la historia de Rick y Morty, alguien comentó y me pareció un comentario tremendamente interesante, que es un episodio increíblemente rápido y que parece durar bastante menos de 20 minutos. Cosa que es habitual en Rick y Morty, de todas formas. El episodio de la Ciudadela, si tú piensas lo que pasa en el episodio de la Ciudadela, Tales of the Citadel, te parece que el episodio tuvo que durar 1 hora y dura 20 minutos. Pero aquí entendí a qué se refería, porque incluso viéndolo, tengo 3-4 páginas de notas aquí. Para tomar notas, parando el episodio, me pareció rapidísimo y que se acababa enseguida. Y además, si te fijas, es un episodio donde no hay historia B. Que los anteriores sí hemos tenido siempre alguna pequeña, ¿no? Bueno, el anterior no, era lo del videojuego, siempre hemos tenido como una pequeña trama paralela de fondo. Aquí no, aquí es un episodio totalmente enfocado solamente a una sola historia. Y los personajes no se separan y cada uno va con su cosa. No, aquí todo lo mismo. Cuenta tanto en tan poco tiempo, aprovechando lo que hemos comentado más de una vez, el mecanismo este que tienen los dibujos animados para hacer la transición inmediata, porque yo lo vi por primera vez el lunes, ¿no? Y lo acabo de ver otra vez. Y me asombra lo poco que duran partes del episodio, porque te parece que toda la parte de Summer infiltrándose en la familia nocturna, eso dura un montón y no dura nada. Sí, dura 2 minutos o menos. La parte más larga debe ser la persecución en coche, pero más que nada porque les hacía gracia la persecución en coche, pero también no es nada. Es limitadísima, es pequeña, es cortísima. Pasan un montón de cosas, cada una de ellas cortísima, con unas transiciones enormemente rápidas entre una y otra. Yo no puedo dejar de verlo como una recordatorio de la película esta de terror que dura 90 minutos, ¿no? La película de terror que se resuelve en 90 minutos, que no necesita 2 horas o 3 para ser de prestigio. No. En 80 minutos... Claro, nuevamente lo te decía yo, un poco con esa especie de tono de serie B. La serie B siempre ha sido el cine de serie B siempre ha sido un cine muy conciso. Siempre ha sido un cine que obviamente tiene que ir al grano. Acuérdate cuando hablábamos aquella vez de la John Carpenter, ¿no? De 1997. Rescate en Nueva York. Siempre ha sido un cine que tiene que ir muy, muy al grano por esa falta de presupuesto. Obviamente siempre les llevaba a estos cineastas, como he dicho, como John Carpenter, a tener que plantear las películas en 80, 90 minutos porque no había dinero para más. Obviamente eso les daba un empaque que obviamente les hacía muy entretenida porque no había tiempos muertos, y aquí es que no hay tiempos muertos. Es decir, aparte por la historia que está contando, donde están todos juntos en todo el rato, es decir, es un episodio familiar, este ya sí, este es completamente... Muy coral, sí, claro. Sí, este es completamente familiar, que incluso Morty y Beth casi que no tienen... Es decir, están ahí, pero tienen poco protagonismo porque el protagonismo no se lo llevan... pero están ahí todo el rato, es decir, no están haciendo actividades. Podían haberle buscado una trama paralela a estos dos personajes, pero claro, ya no hubiese tenido ese ritmo que sí se tiene cuando estás contando una sola unidad de historia, que no es lo habitual. Eso antes comentaba que esto cada vez más parece también una sitcom, ¿no? Donde estamos jugando con 2 escenarios y te pones a pensar que cualquier capítulo de cualquier sitcom, desde Friends a cualquiera, siempre hay 2 tramas, porque normalmente son tramas que es muy difícil de aguantarlas, pero aquí, es decir, yo creo que el único momento digresivo que hay es precisamente para hacer un chiste, que es cuando va Rick, ¿no?, a fabricar los platos,
que dedica, ¿no? Hay un minuto ahí No, parece un minuto, es mucho más corto que sí, será más corto, pero es el único momento como digresivo, y precisamente ese es el chiste. El chiste es que ha interrumpido la trama del episodio, se ha parado a hacer una simplemente por no pedir disculpas, ¿no? Y fabricar unos platos. Es tan mezquino. 110% indestructibles, ¿no? O sea, 110%. Sí, lo pone. 110%. Es el único momento, digamos, que tiene donde la trama, digamos, se para un momento. El resto del tiempo es una habilidad no solo obviamente de escritura de guión, sino después de resolverla visualmente. Es decir, cómo a través de lo visual son capaces de decir el final, ¿no? Cuando están impidiendo inyectarle, ¿no? El somnífero a Rick y le dan la opción de la tregua directamente. Hay plano general donde están todos encima de él para poner la inyección. Le dicen, bueno, ¿qué? ¿Aceptas la tregua? Y el siguiente plano que vemos es él ya nuevamente dormido con los ojos, ensangrentados, sonámbulos. Ya está, ya sabemos lo que ha pasado, ya sabemos qué es lo que ha ocurrido. No hace falta que nadie lo verbalice, no hace falta que nadie lo cuente. Ya está ahí. Obviamente eso es un talento audiovisual, un talento de contar con imágenes, no solamente más allá del desarrollo de personajes de historia, sino de visualmente usar el lenguaje cinematográfico, obviamente con muchos referentes que ya conocemos. Una serie postmoderna, es decir, está llena de referentes todo el rato, y aquí estamos continuamente diciendo muchos de ellos y muchos que se nos habrán escapado, sí. Se nos ha escapado, se nos habrán olvidado o no nos habremos dado cuenta, pero se ve que hay un talento, como digo, que hay un talento en la narración audiovisual que pocas series lo tienen. Ya no te digo la animación, porque la animación, como hemos dicho, se presta más, ¿no? a esta velocidad. Estamos acostumbrados a ver, cualquiera que haya visto un capítulo de Bob Esponja, ¿no? Sabe cómo es, sí. O de cualquier serie, sabe que un poco la característica ya de la animación de la última década es precisamente esa velocidad. Pero aquí con un manejo además de los tonos y del tono de terror, del tono pesadillesco, todo el rato, realmente soberbio. La verdad es que llevamos 4 de 4, ¿eh? El día que hagan uno regulero. No sé de qué vamos a decir. A mí ese cambio, además, es Jerry diciendo, además es Jerry el que le vuelve a ofrecer la tregua. Aceptas la tregua y cambiamos. Ese cambio me pareció Carpenter total, ¿no? Esto. O sea, no importa lo que hubiese aquí en medio, es totalmente innecesario, ¿no? Como aquello que hicieron de que, bueno, al menos tuvimos que volver a grabar, lo comentamos con lo de 1927, sí. El plano de la otra debajo del coche para que quedase claro que había muerto, ¿no? Pero así, en plan, de un plano a otro, porque lo de en medio no hace falta. Cualquiera que entienda el lenguaje que estamos contando sabe perfectamente que no aceptó la tregua, y además, cuando hacen la digresión que tú comentabas y el chiste, no es un chiste, no es una digresión como lo haría Padre de Familia, que podría dedicar 3 minutos a un chiste larguísimo sin pestañear. Yo no estoy en contra de Padre de Familia. Ojo, me parece otra forma de hacer las cosas. Sí. O sea, me parece su carácter totalmente anárquico y no respetar ninguna unidad narrativa ni ninguna lógica narrativa. Me parece, a su modo, estupendo, ¿no? Sí. Pero es lo que habría hecho Padre de Familia. Pero aquí hacer un chiste... Eso, alguien tuvo que sentarse a diseñar esos personajes y ese paisaje y animar eso y animar la secuencia de los platos solo para dejar claro la mezquindad de Rick, que es capaz de hacer todo eso con tal de no fregar un plato, que ya es su coña. Y además hay otra razón importante, claro, llevan 4 episodios encerrando a la familia, limitando a Rick cada vez más, que es otro tema que llevamos en los episodios. Rick va perdiendo poder a medida que avanzan los episodios. En este episodio es cuando tiene menos poder, porque él mismo se ha limitado a sí mismo. Y además, claro, todos los personajes tienen que estar atrapados dentro de la casa, porque esa es la historia de terror. Personajes atrapados en un sitio que no pueden salir y atrapados con el enemigo. Y además el enemigo eres tú y estás ahí contigo, ¿no? Que a mí me pareció que no solo llevan 4 episodios con el tema de la personalidad y el yo, 4 episodios con el paso del tiempo, 4 episodios reduciendo a Rick, sino además que son como 4 episodios como colocados en el orden perfecto para llegar a este. Sí. O sea, te quedas así con la sensación de, estos se lo piensan hasta ese nivel, ¿no? Cosas que no... Claro, lo que tú dices, a lo mejor el quinto es completamente diferente. Pero hemos tenido una especie de tetralogía, ¿no? Sí, totalmente. Sí, yo lo estaba viendo y
Y era eso, era el ver otra vez, cuántas versiones de uno mismo pueden existir, ¿no? Ya no en el multiverso, sino ya en un mismo, en un mismo universo. Ya no es el que el saber, ¿no? Que hay otra dimensión, que hay otra realidad donde hay otro yo, sino de qué es el yo, ¿no? De cuántas partes tiene mi yo y cuántas versiones diferentes de diferentes yoes pueden existir. Coexisten en mí mismo. Claro, lo tenía muy fácil y ya lo he hecho muchas veces con el rollo del multiverso, pero lo que tú acabas de decir es que han dicho, nos vamos a alimentar más. Esto lo podemos hacer sin salir del cuarto. Ahí estamos, venga. Solo traemos una máquina extraterrestre, que luego acaba destrozada al final. Por cierto, a mí me encanta porque es otra referencia a la tecnología. Usan tecnología para resolver un problema que no es problema, un poco como que ya queda establecido al principio, como está intentando resolver el problema de que no me duermo, porque es que no se puede resolver. El otro está roncando. Puedes sacar todas las apps que quieras, no hay nada que hacer. Y lo intenta resolver con una máquina. Que volvemos otra vez a otro tema, que ya lo comentamos en el episodio anterior, de que Rick se equivoca. Intenta resolver un problema y la solución no es solución. De todas formas, mi momento más delirante del episodio es cuando tienen abdominales y los trajes que llevan puestos cambian y son más cortos solo para dejar ver los abdominales. Eso me pareció un detallazo. Y según está viendo, parece ser que parece ser no. El tema de los abdominales es como una especie de fetiche también, porque no sé si recuerdas cuando salió el mismísimo Jesucristo, que precisamente de lo que más, una de las veces que salió, una de las cosas que más impresionaba a todo el mundo era de los abdominales, ¿no? Que tenía, cierto. Jesucristo y el Namor ¿cómo se llamaba? El Mr. Nimbus. El Mr. Nimbus también tenía sus abdominales y hacía algún chiste de mira los abdominales que tiene. Es decir, que ahí en la sala de guionistas alguien tiene que tener un fetiche con los abdominales. Sí, porque además pasaban el episodio del tren narrativo. Sí. Que el antagonista final era también un señor mayor con muchos abdominales y Morty hacía el comentario, ¿qué pasa aquí con los señores mayores con muchos abdominales? Pues no había pillado que lo de los abdominales viene de lejos. Viene de largo, sí. Es como, será estas coñas internas que tendrán apuntadas en un post-it en una esquina y cuando no saben dirán, mira, a ver, ¿dónde podemos meter abdominales? Y los chistes visuales que hace cuando dice Morty, ¿quieres ver? Y se oye una cremallera y parece que se ha bajado los pantalones. Eso es lo que te digo, ese lenguaje visual, claro, obviamente eso escrito en una... obviamente es un chiste totalmente visual, no tiene traslación, ¿no? Obviamente al lenguaje escrito. Ahí es donde te digo yo que obviamente no solo el trabajo de guión que hay, sino el trabajo de puesta en escena. Hay una puesta en escena, ese trabajo de puesta en escena, ese juego con los colores, ¿no? Que hay en este capítulo al final con las letras amarillas, ¿no? Con como si fuese, ¿no? La sitcom de toda la vida y con un tono toda esa parte final de los créditos con un tono como apagado, ¿no? Claro, como hemos dicho, la parte visual, ¿no? de cuando va a construir los platos, que es un cambio, ¿no? Totalmente. Entonces, tienen una capacidad eso de expresar, de hacer chistes visuales, ¿no? Lo de rebotar, ¿no? La bola de los bolos, ¿no? Contra los abdominales y que rebota y que al final vemos a Morty nuevamente con su pancita, que de tanto pasarlo bien, pues ya no ha hecho nadie, no tiene nadie, ¿no? Que haga abdominales, entonces ya se le ha vuelto a poner la barriguita como al principio. Además, esa capacidad para cerrar esos pequeños arcos, ¿no? Se lo enseñamos con sus abdominales, la otra tirándole la bola de bolos encima y diciendo, solo soy humana. ¿Quieres tirarme una bola de bolos en mis abdominales? La otra, pues claro que sí, que soy humana. Como no me puedo resistir a esto, ¿no? Y luego lo volvemos a ver intentando, así con su pancita al final, que me pareció divertidísimo también. Claro, la gente en el Reddit los tiende a valorar en el nivel de cuánto nos hemos reído con el episodio. Yo no los valoro tanto así. Yo aprecio las gracias. O sea, a veces me río porque es que te pillan totalmente por sorpresa, ¿no? O sea, que no... Pero valoro más este humor. Es decir, tampoco me río exactamente con Family Guy o Los Simpsons. Aprecio más la gracia, ¿no? Pero valoro más este humor usado encima
para reflejar continuamente el personaje, ¿no? O sea, porque efectivamente Morty sería el que de tener los abdominales se pegaría golpes, así como si tuviera unos bongos, y haría un podcast con el abuelo, ¿no? Sobre abdominales, vamos a ver si conseguimos invitar a Nancy Pelosi. Para hacerla rebotar en los abdominales. Eso ya era lo que me mató, lo de hacerla rebotar. Pues yo, cuando empecé a hacer lo de este podcast, cuando empecé a preparar el material gráfico, quise construir una imagen de estas usando una de estas cosas de realidad, de inteligencia artificial, de Rick y Morty haciendo podcasting. Y resulta que me lo regalan 4 episodios después. Tengo ahí un plano de Rick y Morty haciendo podcast. Además, tienen una mesita de mezclas ahí. Sí, tiene una mesita de mezcla con 2 canales. Con 2 canales, entonces sus movidas. O sea, ahí lo miraron, ¿eh? Sí. Saben lo que es un podcast. Yo creo que esta gente sabe lo que es. Bueno, yo me lo pasé pipa con este episodio. Sí. Queda por saber cómo será el quinto. Bueno, pues la semana que viene. Pero tú también, ¿no? Estos 4 episodios han sido espectaculares. Sí, la verdad es que yo lo estaba... Claro, estoy temiendo el episodio que venga y digamos, bueno, sí, ha estado bien, pero bueno, no vamos a tener para hablar 1 hora y cuarto. No, probablemente sí, porque suelen meter cosas. Aunque nos parezca malo o aburrido, podemos decir, bueno, intentaron esto, ¿no? O intentaron aquello. Sí, pero por ahora llevan 4 de 4, es decir que... Llevan 4 de 4. Que es, oye, es una temporada de 10 episodios, ¿eh? Un 40% de calidad ya es un montón. Así que no nos vamos a quejar, como dices tú. Pues nada, nos vemos, Paco, la próxima semana. Nos vemos en el siguiente. En el siguiente. Venga, un saludo a todos. Aunque llegue el malo, que no es decir, no creo que malo no. No malo, pero sí, bueno, lo típico, ¿no? Que con un par de ideas que no aterricen del todo bien, a esto le podrían haber sacado más partido, aún así con eso nos vamos a enrollar igual. Sí, pero de todas formas tengo mucha confianza en estos guionistas, ¿eh? Claramente se lo piensan, y lo que tú dices, yo tengo esperanza de que tú lo que acabas de decir se cumpla y que sea una temporada que vaya sobre esto y que el final vaya sobre esto y que esté, que la puedas, porque a mí lo que me encantaría era que no fuera la típica temporada de una sola historia durante 10 episodios que te puedes aburrir, sino que sea una temporada temáticamente y que cada episodio cubra el tema de una forma diferente y lo vayamos avanzando y veamos cómo confluye al final todos los temas juntos. Eso es lo que me encantaría. A ver si lo tenemos. Y porque no te quise soltar. Porque hablando de cine, me puedes empezar a hablar del gabinete del Dr. Caligari y no acabamos. Sí, claro. Claro, ¿entiendes? Porque no mencioné a Caligari, ¿eh? Y no, porque también el tema... es que hay un punto impresionista. Expresionista y el tema del sueño, que está obviamente... Exacto, otra vez. Sí. Por eso, que por hablar, sí. hablamos en 1 hora y cuarto porque nos da la gana.